¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿De qué viven? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Yo quiero saber cómo es que están ustedes, cómo la están pasando. Bienvenidos a este programa llamado ¿De qué viven? ¿Hay que hacer una canción nueva? Puede ser. Arrancamos con esta y estos 3 años se siguió hacia adelante con esta canción y deberíamos quizás cambiarla un poco para tirarle un upgrade. Ya lo vamos a hacer. Estamos probando cosas nuevas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa llamado ¿De qué viven? Temporada número 3, La Torre. Así que han pasado muchas cosas en la semana y yo estoy comprometida en contárselas, porque realmente yo ya estoy en esta de que siento que necesito brindar este servicio llamado debo contar qué es todo lo que pasó. Pasaron muchas cosas, entonces vamos a arrancar a hablar de esto, porque es importante arrancar a hablar de esto, pero primero vamos a empezar con este programa, porque han pasado muchas cosas en la semana. Entonces revuelo de acá, revuelo de allá. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha sucedido en esta semana? Entonces acá lo vamos a hablar, lo vamos a comentar, vamos a ver qué sucedió, porque el stream anterior, en donde hicimos el programa anterior, pasaron cosas, que es que estábamos hablando con el chat y me contaban que cuando yo contaba que María había hecho 2 rivers, me dijeron, ¿viste que a María no la fueron a ver? Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Cómo que a María no la fueron a ver? Entonces se encargó este programa de buscar qué había pasado. Y bueno, parece que esto arranca así, porque pasan cosas. No se sabe bien al 100 qué es lo que pasa, pero vamos a tratar de desentramar todo esto. Primero, el viernes pasado, Coscu, Martín Pérez Di Salvo, hace un stream en YouTube extenso y picante, pero viste que él es picante, entonces como que él arroja cositas. Entonces una de las cosas que arroja es esta y la vamos a ver. Estos son los factos más factos que voy a decir en este stream. En cualquier momento la escena argentina se pudre toda. En cualquier momento. Y yo no voy a hacer la piedra. Yo no voy a tirar la piedra para que la escena argentina se pudra todo. Yo solo le voy a anticipar que en cualquier momento la olla explota. Esto no da para más. Se están tirando todos por todos lados, pero se están tirando por privado. ¿Entendés? Y tal le cuenta a tal y tal le dice a tal y hay un rumor de esto y un rumor de esto. Se va a ir todo a la mierda, yo se los avisé, se va a ir todo a la concha de la lora, porque ustedes no saben cómo se vive de adentro. Y a los boludos de TikTok o de Twitter que piensan que yo estoy afuera porque no canto o porque no puedo hacer... Están equivocados. No se trata de cantar o no cantar, se trata de convivir donde estamos todos. Entiéndanlo, yo entiendo que tengan 12 años y no puedan razonarlo, pero la realidad es que yo estoy en la escena y yo sé las internas que hay y por eso me da más bronca, mucha más bronca lo que está pasando. Lo que está pasando es que tal odia a tal y no lo dice y no lo demuestra. Entonces de golpe a tal no le da bola a tal y de golpe le sueltan la mano a tal. ¿Y sabe qué pasa? Tiene patas cortas eso. Tarde o temprano la gente no es boluda y se va dando cuenta. Si hoy tuviera que opinar si la gente es boluda o no es boluda, por las cosas que estoy viendo, la gente me parece que está durmiendo. Hay detalles que no ven, que me parece que no puedo creer que no vean. Pero tranquilos, porque yo hace poco di una entrevista y me preguntaron y me dieron nombres propios y yo, como siempre, contesté sin pelos en la lengua porque entendí que mi compromiso social es más importante que quedar bien con cualquier persona. ¿Ok? Así que lo que les digo es que se va a destapar la olla y se va a pudrir todo. Yo no voy a ser quien destape la olla porque no me corresponde, para nada. Yo no me tengo que meter en quilombos que no son míos. Lo único que puedo decir es que a mí me da lástima cómo le arruinaron la cabeza a una persona y que eso literalmente es uno de los conflictos para mí más grandes que se generaron en la escena.
porque la escena argentina pasó de ser, para mí, la más unida a ahora ser una escena que es un signo de pregunta, donde si vos que estás del otro lado tenés que asegurar que tal es amigo de tal y que tal pone las manos en el fuego por tal, yo no sé con cuántas personas lo haces. En algún momento era más fácil decir, para mí tal pone las manos en el fuego por tal, para mí tal tiene una amistad real con tal. Hoy ponemos nombres propios en la mesa y yo sé que ninguno de ustedes, como fanáticos, como seguidores del movimiento, pueden decir si tal pone las manos en el fuego por tal. No sé si está al 100% claro, porque tampoco vamos a decir qué claridad, pero bueno, creo, esto es una visión mía, yo tampoco me quiero hacer la loca, como que sé todo, no sé, trato de interpretar lo que él dice. Pero bueno, es lindo que él dice, yo no voy a ser quien, pero Entonces eso es muy lindo lo que le sucede a él. Así que no dejes de hacerlo porque si no, este programa, ¿cómo lo hago? Pero es importante decir que él habla de una persona a quien le ha llenado la cabeza. No sabemos quién. Yo podría llegar a interpretar que puede ser que esté hablando de María Becerra. Porque él luego habla sobre la relación que tenía con ella, entonces podría llegar a hacer eso, pero no sé. Más allá de esto que él arroja estos factos, podría llegar a decirse sus factos específicamente, y esa misma semana sucede que venía ya todo el mundo diciendo que María Becerra, cuando hizo los River, no fue acompañada de nadie, de ningún artista. Entonces eso le hizo mucho ruido a la gente, mucho ruido. El Twitter estaba estallado de cómo puede ser, que no sé qué, que Pinky Pan. Pero sucede también que si tenemos recuerdo hacia atrás, no sé si se recuerdan de este pequeño grupillo llamado Te invito a dar una vuelta con los del espacio. Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el Caso. Tengo que decir algo sobre esto, sobre este tema. Porque la verdad que también, digámoslo, que la canción es un plagiecito. Hay un plagio ahí, digámoslo, que para mí, o sea, yo no quiero volver sobre este tema, volver sobre mi paso, porque yo en este programa ya se dijeron cosas, así que quizás no me voy a detener en esto, pero yo creo que esto es de Rihanna, gente, entonces no se roben cosas de gente que es apropiación musical, no está bien. Más allá de eso, recordamos a los del espacio con este temón que hicieron, que ya en ese momento pasaban cosas, porque se decía que los del espacio eran todos, pero Emilia no era tan, o sea, lo que se decía como en la muchedumbre, en la gente, era que Emilia en realidad no era del espacio, porque los que estaban en la casa siempre eran todos, menos Emi. Como que nada, viste, todo el mundo no, sino que mucha gente criticaba y decía, bueno, entró por no sé, cosas decían. Pero este no es el tema, sino que hicieron este tema. ¿Y qué pasó? Porque eran todos amiguchis, ¿o no? O ya en ese momento no eran tan amigos. Bueno, no se sabe, porque el tema, no nos olvidemos que Richard King es el ex de María, y tampoco se entiende por qué la montaron la foto, porque María, recuerdo que en ese momento ella estaba acá. Entonces fue todo extraño, pero más allá de todo esto, que no se entendió bien por qué montaron la foto y la pusieron a ella acá, bueno, esto, queremos contar que él es el ex de María,
¿quién estuvo con la China Suárez? ¿No es cierto? No nos olvidemos que no es que estuvo la China Suárez, la cagó con la China Suárez. Entonces, esto no podemos olvidarnos porque Roger la caga a María con la China Suárez. Bien, de ahí estuvo todo como el orto. Después, Litkila y María eran muy amigos. No sabemos cómo sigue esa relación o no. FMK parece ser que también. Tiago también se llevaban bien. Y con Duki también. Y con This is the Big One calculamos lo mismo. Pero lo que queremos decir en este sentido es que a las pruebas nos tenemos que remitir, que es que ninguno de ellos, solamente Tiago, es quien le comenta las fotos y quien le pone me gusta a las cosas. Ninguno de todo este grupo le puso ni un puto me gusta a nada de lo que sube nunca. Y más allá de esto de no ponerle me gusta, nadie le comentó, che, bien ahí, vamos arriba, Mari, qué sé yo, no sé, le puedes poner, bien ahí, loca, un river, wow. Esto es punto número 1, ¿no? En este sentido de análisis. Pero, si nos ponemos a pensar también, Mari, ¿le comentó a Duki cuando hizo River? Y porque también Duki cuando hizo el River, los invitó a los del espacio. Y Mari no fue. Entonces, también vayamos un poco atrás. Digo, nadie le fue al River de ella, pero ella fue al River de Duki. Tampoco sabemos si ella lo invitó, ¿entendés? O sea, como que tampoco tenemos claro nada de esto. Más allá de todo esto, o sea, son todas solas preguntas, porque la verdad que todo uno también habla de lo que ve y lo que se siente en la atmósfera. Que es que medio no son muy amiguis, y más que nada por lo que dijo Coscu recién, que lo acabamos de escuchar, que dice que la escena está toda partida y que está toda, que están como medio en una bardera, como que medio antis entre ellos, y que antes se llevaban todos bien y que la idea era como progresar todos juntos, y ahora está como medio, viste, como que le dan la espalda a uno y cosas así. Es un bajón, pero bueno, es lo que está sucediendo. Y bueno, esperemos que esto se revierte y que de repente surjan artistas piolas copados y que se lleven bien. Más allá de todo esto, queremos mostrar también qué sucede, que los managers de María Becerra van a un programa de stream. ¿Y qué dicen? Vamos a ver qué dicen. Y como no queríamos que de repente se nos desarme eso, llegó un punto que fue como, bueno, sí, es por sí o por no. Claro. Y tampoco es, si hubiera sido un show más en noviembre, diciembre, donde tenés, donde capaz los artistas ya terminaron sus giras, es más fácil. Pero de repente Mari tiene colaboraciones con artistas que ya están girando por claro. Estamos girando. Sí, claro. De hecho fue uno de los que casi viene, hasta que nos dijo, chicos, realmente se me hace imposible porque tengo esta ¿Cómo coordinas con todo eso? No, aparte, pasó con varios que de pronto, parte del momento que empezamos a hablar y habían dicho que sí, al momento le salió un show en otro lado, claro, o cantaban en España, o cantaban en algún lado. De hecho, no queremos dar nombres ni nada, pero había uno de los artistas que iba a venir, que al último momento dijo, mirá, puedo ir, pero tengo que cantar y tomarme un avión a la noche para llegar a la mañana. Y era como que, y si no llegás, nosotros teníamos, como decía él, ensayado algo de una manera y tener que cambiarlo a otra manera. Y también tenía la complicación que al haber sido 2 shows, si venís a uno solo de los 2, tenemos que tener 2 pistas o 2 sets diferentes. 2 cosas distintas. Entonces también era complicado que ensayen los dances, todo esté ensayado como doble. Claro. Entonces era muy complicado. La gente por ahí piensa que es bien el cantante, cantamos juntos y eso listo. Pasa en muchos shows acá. Sucede, sí. Obvio. No en o sea, yo por lo menos el show que planteé era tipo, chicos, nosotros importa el show y no necesitamos a los invitados. O sea, quiero decir algo que es medio bardero también, ¿no? Esto de no necesitamos a los invitados. Bueno, no sé si están así. Él tiene un flash ahí raro, pero bueno, vamos a seguir igual adelante porque tampoco queremos quedarnos en esto, pero vamos a ver qué es lo que decían los managers de ella y después lo podemos hablar. ¿Queremos tener los invitados? Si los tenemos mejor, pero hasta tal fecha. Y de hecho hubo una charla nuestra en la cual yo lo llamé y le dije, che viejo, si no tengo confirmación, esta semana empiezo a bajar a todos los artistas y sigo corriendo. No, me parece re loco. Había varios que dijeron, che, la verdad que sí, me gusta, quiero estar, lo que fuera, déjame que vea, no te puedo contestar ahora, hasta una semana antes, lo que fuera. Le digo, y no, el último momento era, no llego, no puedo, no ensayé, no sé qué cantar. Se dio así. Digamos, sí, igual para mí no eran necesarios. O sea, hay un punto en el... ¿Entendés? Igual para mí no eran necesarios. Pero qué...
afuera. Está bueno que inviten gente, además de... Aparte era un River, ¿cómo no? No sé, viste, qué sé yo, uno pagó una entrada muy cara y está bueno que haya colaboraciones de artistas porque generalmente eso se hace y es así, es como yo por ti, tú por mí. Pero bueno, esto como vuelvo a repetir, recordemos también que más allá de que no fueron, que ningún artista fue, sí fueron artistas a verla, digo, a Mari, pero no fueron, los del espacio no fue ninguno y estaban todos en Argentina, la mayoría. Entonces, eso por un lado y por el otro, esto que dice él de no eran necesarios. No sé si no eran necesarios, me parece que la gente también paga una entrada y se imagina que van a haber artistas invitados, porque es lo que sucede generalmente. Y vuelvo a repetir, entiendo que si María tampoco fue al River de Duki y a otros lugares en los que estuvieron los del espacio, me imagino que bueno, no sé bien. Pero bueno, nada, seguimos adelante. El cual no era necesario. Más allá de ser necesarios o no, digo, para corregir un cachito eso, a ver, cualquiera hubiera sumado algo, hubiera estado divertido. Obvio, si no estaban, el show era perfecto también. Obvio. O sea, con o sin, no es que nada ni perjudicaba porque no estén, ni perjudicaba que estén. O sea, Claro. por eso digo, no fue una decisión nuestra per se, sino que se fue dando de esa manera. Claro. Bueno, un poquito para mostrarles diferentes versiones y diferentes caras. No sabemos al 100% cómo son las cosas, qué pasa, pero bueno, vemos que la mayoría del grupo con María no se sigue llevando o no le likean las cosas y lo que fuere, todo lo que pasa es eso. O sea, eso es lo que estamos viendo siempre. Entonces está bueno ver que están distanciados claramente. Y también ella saca esto del primer aviso, ¿viste? Saca la de que me van a bajar de todos los festivales, pero me llaman igual y cosas así, que no sabemos bien a quién se lo canta. Mucha gente también plantea que se lo canta Emilia y otra gente también canta, dice que no se lo canta Emilia, sino que hay una rama que plantean, que para mí puede llegar a ser esta es la rama, que como que con Nicki Nicole. No sabríamos decir. Quizá no se lo canta tanto a un artista específico, sino como a un representante. Que dicen, ahí la otra rama, que podría ser el representante que es de Nicki Nicole y de Duki. Pero bueno, estas son las aristas. Yo sinceramente no sé, estoy como que no, realmente necesitaría conocerles o lo que sea como para ver, y si les conociera la verdad que no sé si contaría esto. Entonces bueno, no sé, pero bueno, desde mi lado aún no están claras las cosas. Lo que sí está claro es que los del espacio no se llevan tan bien. Estaba claro ya desde el principio, de todas formas, luego de hacer la canción, cuando como que se juntaron y todo, no que se llevaban mal ni en pedo, sino que se veía como que había ruptura, como que Emilia no estaba ni en pedo, no era amiga ni en pedo de María. Entonces bueno, eso sí se notaba por historias y demás, pero tampoco era tan grave, digo, ¿no? No sé, como nada, eso, como para datos de color. Así que vamos a seguir porque esto aquí no ha terminado, gente, aquí no ha terminado. Vamos a seguir hablando de los del espacio, ¿no? Porque uno habla de los del espacio y piensa, ¿quiénes son los del espacio? Que era aparte, porque ya no sabemos bien si sigue siendo el mismo grupo. De todas formas, uno no pierde las esperanzas porque María se hizo un tatuaje. Bueno, pues esto puede mejorar, siempre todo puede mejorar. Pero vamos a seguir hacia adelante porque hizo un tema nuevo. Entonces vamos a escuchar un pedacito del tema nuevo que hizo Litkila con Milo J, que la verdad que un artista bárbaro, Milo J. Realmente, ¿cómo puede ser que tenga 16 años, gente? 16 años. ¿De qué se trata? Bueno, así está el país. Vamos a ver un poquito de la canción. No vamos a ver toda para así no spoileamos, pero vamos a escuchar un poquito. A ver.
Fuera otra canción y es una carta para despedirte, amor. Quería decírtelo a la cara, pero no me dio. El miedo me dijo que no. Sé que tú quieres una explicación, pero ni siquiera yo tengo la razón. Pasamos del amor al odio. Baby, no. El miedo me dijo que no. No miento si te digo que me siento horrible. Nunca fuimos iguales, pero esto me está pasando. Creo que me estoy sintiendo un poco más preso que libre. Pero vos sos la única enferma que me sigue amando. Gran canción, ¿no es cierto? Creemos que sí. Yo creo que es una gran canción. Es fuerte la parte de... tengo algo con la letra que digo... ¿Cómo le vas a cortar por mensaje? Me parece medio fuerte. Esto no estoy tan de acuerdo. Como que te medio incita al oyente a decir... Le corto por mensaje. Mejor no nos vemos si le corto por... No, gente, por mensaje no se corta... por mensaje no sé nada. Realmente si quieren tener una conversación seria, no es por mensaje, es personalmente. Por mensaje no se malentiende todo. Por WhatsApp nunca, por mensaje nunca. Realmente no banco para nada esta joda de por mensaje te lo digo porque no nos juntamos. No. Todo face to face. Porque verdaderamente uno no, por mensaje no puede decir las cosas. Entonces no banco de eso, pero me gustó la canción. La canción me gustó, más no la parte del mensaje que no nos vemos y te lo digo por mensaje. No se corta por mensaje, no jodan las pelotas. Esto es lo que tengo para decir. No, por mensaje, no cortás por mensaje. Te la bancás y ves a la persona en la cara y le decís, quiero cortar. Pero por mensaje, no. Dios. Buah. Y Litquila también hoy fue, o ayer fue, a Olga, al programa que está Yayo, que está Juli Cartoon y que están los chicos. Y vamos a ver un poquito de lo que hablaba Litquila y se acordaba de un momento muy gracioso. Y nos parecía en este programa que era jocoso y aparte iba con todo. Entonces vamos a poner un poquito de alguna situación que le pasó a Litquila que es muy gracioso. Bueno, te ha pasado en una que casi te quemás en vivo. Que es espectacular. Esa sí, igual esa se hizo viral porque justo agarré y seguí la rima de la canción puteando, pero... ¿La podemos buscar esa? Capaz ¿Cómo que está. fue eso? No la vi. Por favor. Pero eso me pasa uno de cada dos shows. Increíble. Sí, me pasa seguido. ¿Querés contarla? Pero yo porque soy recordado. No, estaba cantando y viste que están las chispas frías esas que tiran el fuego para arriba. Yo estaba reservada, así me pongo delante del escenario y me pega toda la chispa en la cara y yo estaba cantando una canción, no me acuerdo que era la parte que decía, la canción decía tipo, cambie mi polaridad, negativo y positivo, decía esa melodía. Y yo te cambié mi polaridad, y me tira el fuego, cambié mi polaridad, la reconcha de tu madre. Y tipo, y sigo cantando ahí, eso sí hizo re viral. Si es la chispa fría no pasa nada porque a lo sumo te quema un pelito, pero cuando es el fuego ese, ahí no, imagínate, te queman las pestañas, boludo, y olvidate. Ahí tenemos el video, a ver. Vamos. ¡Qué bien lo sacaste! ¡Tremendo, amigo! Y lo afinó. La reconcha de tu vieja. Nunca. Es que esos son el poder de freestyle. Nunca te... Bueno, eso. Para más o menos tener en cuenta qué es lo que le había pasado, fue un momento gracioso, lo ponemos. La verdad que muy bueno. Eso, la reconcha de tu vieja va a quedar en el imaginario de la gente. Y ahora, porque estamos hablando de gente con talentos, de gente talentosa, gente musical. Estamos hablando, venimos así de cosas musicales. Entonces vamos a mostrar. ¿Qué es esto? Vamos a hablar de Bizarrap, que hizo un video con Natanael Cano. Y un video no, sino que hizo una Bizarrap session, como siempre. Entonces vamos a hablar de esto. Pero no vamos a hablar de la Bizarrap session. Nosotros obviamente invitamos a escuchar el nuevo tema de Bizarrap con Natanael Cano, pero esta no es la noticia, sino que sucede que antes de sacar la Bizarrap session, la última que hizo, ¿qué pasó?
obviamente la gente filtraron su session. Entonces, estaba un poco enojado, Visa. Vamos a ver qué es lo que decía sobre este asunto. A ver. Ya la tenemos hace 3 años ya. Hicimos 20.000 versiones. Una de esas se filtró. No sé cómo. Yo le dije al Nata que para mí la filtró él. Él me dice que no, pero está todo bien, Nata. No pasa nada. Más allá de esto, presten atención a los cambios de voz que hace. O sea, como que empieza a hablar así. ¿Cómo hace? ¿Cómo cambia la voz? Bueno, perdón. Seguimos adelante. Porque yo soy muy cuidadoso con las canciones. Aunque ya se me filtraron un par en realidad. La del Duco también se me filtró. Así que no me puedo hacer el canchero tampoco. Y nada, boludo. Es ese tema que ya mucha gente ya escuchó una partecita, pero... Es que está hablando así. Y de repente habla así. Como que cambia la voz. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces, Visa? No, bueno, él encapuchadísimo. Peor que yo, chicos. O sea, yo cagada de frío, pero él no sé si tiene frío, sino que se está... Esta canción más o menos la estuvimos preparando como desde 2021 más o menos, de la primera vez que nos juntamos con el Nata. Que yo me quería juntar con él hacía un montón, desde como más o menos 2019 que lo descubrí, que empecé a escuchar música de él. Y estuve como 2 años ahí, o 1 año y pico, hablando con él hasta que nos pudimos juntar. Y la verdad que yo lo admiro un montón, me parece... Nada, es un crack, es un pionero en lo que hizo y siempre lo respeté mucho. Además, estuvimos mucho tiempo haciendo esto y en el medio también probamos otras cosas, y las cosas que más nos terminaron gustando son las que van a salir en este proyecto. Y nada, estoy re contento, la verdad, de colaborar con el Nata por fin. Es un trap tumbado como él, que fue en realidad lo que a mí en ese momento más me gustaba de Nata, cuando hacía los trap tumbados esos, más o menos 2020, 2019-2020, y entonces yo quería hacer eso con él y fue lo que hicimos. Después van a ver que en la canción obviamente le agregué esa parte que se había filtrado, que no la iba a poner, pero finalmente la agregué porque pensé que le sumaba a la canción, y encima creo que la gente también ya se había acostumbrado a escuchar esa parte. Y pero boludo, ¿ves que le ponen un filtro a la voz por el copy, ¿entendés? Yo también hacía eso. ¿Pero por qué le pone? Pero boludo, esto es un vivo que hizo. ¿Qué filtro le van a poner? O sea, no, es la voz de él, para mí. Subí una historia escuchando la parte original, que era de trap. La teníamos preparada hace tanto tiempo. Me hace acordar a los temas que estaba sacando en ese entonces yo. Nada más que algunas cositas las renové, pero estoy contento. Me hace acordar a buenos momentos. Me trae muy buenos recuerdos esta canción. ¿Cómo me costó? La verdad que me costó. Hicimos 1000 versiones de esta canción. Le hicimos 1000 letras, la cambiamos, le sacamos cosas, le pusimos. Lo que siempre quedó, que fue de la primera vez, fue el estribillo. El estribillo y una parte del verso de Nata, que terminó quedando, trabajando tanto tiempo que ya lo vi todos los años nos fuimos juntando de 2021, 2022, 2023, 2024. Un montón, gente. Todos los años nos juntamos para seguir avanzando la canción, y vamos avanzando un poco, después retrocedíamos para atrás, todo, pero lo logramos. Creo que se filtró hace casi 1 año ya, y nada, me la pidieron tanto, no la podíamos no sacar. Además a mí me encanta este tema. Me encantó que él lo acusó con su mamá. Parece ser que la filtró Nata en a él. ¿No? ¿O decís que no? Como que Visa dijo que sí. Yo le creemos a Visa. Porque como que se filtró y la tuvo que sacar por eso. Si no, decís que no la sacaba. Como que tanto tiempo, 4 años haciendo una canción. Pará, boludo, ya fue, sacala. Lo que yo no entiendo es lo del copyright. Para mí el copyright es con canciones, no es con un directo suyo. O sea, no te pueden hacer un copyright por directo, sí. A ver, ¿se puede o no se puede? Para mí no. Para mí no. Lo que pienso yo, ¿eh? El directo es de Visa. Si yo quiero subir un directo, canción, video, o lo que sea, el derecho a la música, o el derecho, pero boludo, de imagen sí existen. Si a él le molesta, lo baja. Por eso hay gente que sube sus directos a video y le ponen filtros. Sí, pero para mí esto no lo va... O sea, que lo va a ver y va a decir, te lo bajo, regarca. Como, pará, no es que lo estoy bardeando, no sé. Tampoco es un directo re tranqui, no dijo nada raro. No sé.
Entiendo lo que decís, más no comparto. Bueno, igual para mí era bastante parecida, como que su voz... para mí él hace eso mucho, de que habla más tranqui, pero tipo habla, no sé, como que tiene un registro vocal, bueno, en el que puede hacer como muy grave. ¿No sentís? Yo siento un poco que pasa eso. Capaz que estoy confundida. En fin, la gente está sacadora de música loca. Y de repente uno dice, ¿por qué sacas tanta música? O sea, realmente viene uno, viene otro. No paran de venir a tocar canciones y cantarlas. Y decís, ¿qué onda? ¿Quién es esto? ¿De quién estamos hablando? Súmale mambo para que mi gata prenda los motores. Súmale mambo para que mi gata prenda los motores. ¿Quién es? Mi gata no para de porque ella le gusta la gasolina. Bueno, obviamente estamos hablando Tito el Bambino. Cerca. Casi, la tenés. Obviamente estamos hablando de Daddy Yankee Yao. Vamos a hablar de Daddy Yankee, porque Daddy Yankee es loco. Realmente es loco y dijo, yo voy a sacar un tema nuevo. Y es un tema que decís, bueno, lo que yo creo es que nos va a sorprender. A ver qué tema nuevo. Yo dije, ¡ay, sacó un tema nuevo! A ver qué tema sacó. Hasta ahí, epa, a ver cómo viene. Yo fui sanado con su sangre, libre, camino por su sangre. Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre. Yo fui sanado por su sangre, libre. Yo fui sanado por su sangre, libre. Camino por su sangre. Camino por su sangre. ¿Acaso está hablando de Jesus? Soy diferente a lo que era antes, gracias a la gracia de mi padre. No hay que temer, Él me cuida, con su poder me da vida. No hay que temer, Él me cuida, con su poder me da vida. Fuego sale por mis labios, de lo vil me levantaron para avergonzar a los sabios. El camello pasó la aguja, el rico pudo dar un cambio de muerte, pasé a la vida por la sangre del caldón. Bueno, entonces, es importante dejar claro que Daddy Yankee sacó un tema de estas características, en donde habla de Jesús, habla de Dios, muy cristiano. Él dijo yo cristiano nomás. Y acá es donde podemos decir, wow, sos cristiano, realmente. Y sí, así fue. Así que, bueno, felicitaciones a Daddy Yankee por el tema nuevo. Este es el nuevo Daddy Yankee. Ya el año pasado él ya dijo que iba por el camino del Señor, que él se iba a dedicar a Jesús, que le pintaba esa. Y todos dijimos, ¿you what? Y sucedió. Era realmente de verdad. Yo una vez casi me peleé con eso de ser cristiano. ¿Por qué te peleaste? ¿De qué? ¿Por qué? Contanos. ¿A qué te referís con que te peleaste con eso de ser cristiano? No hay que pelearse con la gente que es cristiana. Que cada uno elija su religión, está bien. Pero ¿por qué te peleaste? Ahora la verdad que me dejas con ganas de saber por qué te peleaste. El cura me dijo, tú vas a ser cristiano. Y yo le dije, no, ni en pedo, aguánteme así. Me gusta. Banco mucho esto que le dijiste al cura. Porque el cura le decía, tú vas a ser cristiano. Pero está bien,
banco. Messi, la verdad que es un tipo de religión. La verdad que bancamos, así que me gusta esto que le dijiste al cura. Pero bueno, se ve que Daddy Yankee dijo, sí señor, yo le voy a hacer una canción. Y contó que, bueno, nada, hay que decir también que él la revivió, vivió toda su música, toda, qué sé yo, el ritmo no perdona, hey, no perdona, persíguelo aquí en la zona, persíguelo, juguetona, bueno, perdón, insoportable yo, ¿no? Pero digamos que yo he ido a verlo, obviamente, a Daddy Yankee, cuando no era, sí siempre fue un capo, pero digo, el último recital que dio fue todo el mundo, pues estaba de moda, no de moda, sino como, va todo el mundo. Yo fui y cuando no iba todo el mundo... Y fue increíble, me sabía todas. Fue increíble, chicos, realmente el mejor recital, porque me sabía yo no me imaginé que me sabía todas. Nunca imaginé. Y realmente me las sabía todas a niveles wow. Así que nada, la pasé muy bien, realmente gran recital. Y yo la verdad que ahora esta música no me convoca tanto. Y digo, bueno, lo bancamos igual porque lo queremos mucho y nos ha regalado temones increíbles y nos ha regalado todo su arte, la verdad que un capocho. Así que respeto a Daddy. Y bueno, le pintó la del cristianismo, él dijo, yo ya di todo por mi pueblo, hasta acá estamos bien y ahora vamos a por cristianismo, gente, Jesús, la sangre, vivo por su sangre. Extraño también, ¿no? Porque también uno dice la letra, vivo por su sangre, camino por su sangre, es raro, el concepto es raro, pero bueno, este fue el primer tema con Jesús. Él también, no nos olvidemos que contó que había dicho que estaba repeleado con los hermanos, que el alinearse con Jesús y el alinearse con el cristianismo como que lo había llevado a amigarse con los hermanos. Entonces, desde ese lado, recontrabanco la religión en ese aspecto, pero bueno, también eso, ¿no? Es una cuestión de fe y es cuestión de fe. Pero bueno, le hizo una canción. Está bien, no bancamos. Siguieron pasando cosas, porque estuvimos hablando del daddy de la gente. Y vamos a ponernos a hablar de alguien más. ¿Qué es esto? ¿Qué música es esta? Vamos a hablar de Shakira. Claro que sí que vamos a hablar de Shakira. ¿Por qué vamos a hablar de Shakira? Porque sacó su álbum nueva, con un poquito de trampa, la verdad, porque el álbum de ella se llama Las mujeres no lloran, y la verdad que es raro. Bueno, no la quiero bajar en este sentido, pero un poco que Jackie, esta canción es con Visa hace como 2 años que la sacaste, entonces... y ahora sacas y pones esta canción en tu CD. Raro. Extraño todo. La Jackie de la gente fue muy criticada. Realmente uno dice, che, ¿tanto la criticaron? Sí, la criticaron un montón porque como que sacó su álbum y ya tenía billones de reproducciones. Y obviamente, porque este tema lo sacó hace 2 años. Y es recontra mil escuchado. Bueno, más allá de eso, de que fue criticada por esto, fue criticada por otra cosa, porque ¿qué pasó esta semana? Le hicieron una entrevista por justamente el lanzamiento de su álbum y le preguntaron por la película de Barbie. ¿Y qué dijo? Unos comentarios medio desafortunados que vamos a escuchar y a leer ahora. Dice, la polémica declaración de Shakira sobre Barbie aseguró que sus hijos la odiaron. Escucha, la cantante barranquillera se refirió al mensaje empoderador de la cinta estadounidense y explicó las razones por las que no compartió el idealismo de la icónica muñeca. Sintieron que era castradora y estoy de acuerdo. Esta es la única cara que pongo.
Pero bueno, vamos a seguir con lo que dice Jackie. A ver, Jackie, ¿por qué castradora? ¿A qué te referís? A ver. Dice: creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse. Ay, shakey. Y dice: me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también. Aclaró: por otra parte, la cantante colombiana expresó la necesidad de mostrarle a las mujeres que son capaces de hacerlo todo, pero sin que eso signifique deban hacerlo todo el tiempo, quitándole la carga a los hombres de llevar la parte del peso que les corresponde. Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad, añadió. La verdad que está raro, está extraña la cosa, realmente está extraña la cosa. Yo no me quiero poner en contra de Jakey, porque realmente ella nos ha dado buenas canciones, nos ha dado unos temores, sus principios de la carrera, chapo. But después derrapó, después vino con La Mujer en Ollana, banco muchísimo porque ayudó muchísimo a un montón de gente que estaba medio en cualquiera, y que ser Shakira, que tiene la edad que tiene también, fue bastante escuchada, digamos. Entonces, banco, las mujeres no lloran, las mujeres facturas, pero de repente tira esta de sin perder nuestra feminidad. ¿Qué película vio, boluda? ¿Realmente qué película viste, Jackie? Todo bien, pero Barbie, o sea, más femeninas que toda la película esa, imposible. O sea, nunca pierden la feminidad. Que de todas formas, no tiene un carajo que ver el feminismo con la feminidad. Pero bueno, no importa. El menjunje en la cabeza es grave. Y aparte, sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. ¿Quién dice que la mujer, la feminidad, oh my god, no, bueno. No me quiero poner mal. Sigue, me parece, porque... no sigue más. Mejor. Muy raro, muy extraño todo lo que sucede. Realmente, Shakira, fuerte lo que haces. Así que tené cuidado. Sin perder nuestra feminidad. Cualquiera, amiga. No vio, aparte, habló de la película Barbie. Y nada que ver, no la vio. La feminidad, si Barbie es más hermosa, toda perfectita, hegemónica a otro nivel. Todas las que están en la película son súper hegemónicas. Y la verdad que es bastante... nada. No debería ser así la película, pero bueno, no importa. Yo tengo esa crítica y ella justo dice eso, cualquier cosa, Shakira, esto no bancamos. Pero igual se te perdona un poquito porque ser quien sos, por lo que representás, por las cosas que tus primeros comienzos fueron bárbaros. A mí me diste unos buenos álbumes, después arrojaste la de la loba en el armario, cosas extrañas hiciste. Hasta ahí, qué sé yo. Pero bueno, nada, todo va a estar bien. Te pido por favor que revises las cosas que decís. Te lo pido por favor, revísalo. Yo no tengo por qué decirle nada a nadie, pero no. Castradora, la película Barbie, cualquier cosa. Los hijos, encima los hijos. Buah. Ay, chiquitriquis. Bueno, me interesa, no estoy muy conectado con el mundo de la música y sus noticias con respecto a los artistas. Me interesa escucharte. Bueno, muchas gracias, acá estamos para eso. Y justamente, como estamos hablando de artistas y su música, vamos a ver que hace, no te voy a decir que hace 1 hora, pero quizás 1 hora y media más o menos. El tronito de la gente, el tronito ese que queremos escuchar todos, a todo momento y a toda hora, porque ha tirado unos temas que realmente un tipo que tira tema tras tema. Los últimos temas a mí me parecen... ¡Oh! Entonces realmente se viene un tremendo tema con una tremenda persona también. Si yo te digo Nicky Jam, ¿qué pasa? ¿Qué significa? Parece ser que Trueno va a sacar una collaboration con Nicky Jam y está un poco contenta realmente. Entonces vamos a ver un poquito
a little bit de algo que nos deja Trueno en su historia. Dice, yo lo voy a compartir un pedacito y vamos a escucharlo porque es emocionante. Ahora vamos a ver qué se viene de Truenito. Hay veces que solamente hay que escuchar. Otra mami, ya yo sé lo que querés. Un estilo de escuela como MP3. Mira, cabrón, tú querías vieja escuela. Atentamente te reúno, Nicky Jam. Yo soy tu turro, mami, con mis pitillales. Esos guachines te mordidos, los dejamos sin brillar. Tráeme otro que lo haga similar, no creo, acá estamos a Paul. Vacilando en la ciudad del sol. A mí no me dicen ni que aunque me siento un ganador que encaje. Lo banco muchísimo. O sea, realmente lo quiero este pibe, loco. Se te quiere, Trueno. Me encantó, me alegró. Dije, qué tipo que sigue haciendo música. Así que bancamos Trueno, te queremos. Sacate esa canción, realmente estamos esperándola. Estamos esperando que saques tu álbum, viejo. Ya sé que pasó todo eso de que te recagaron, te estafaron. Pasó eso, yo te cuento, Xolf. Por si no tenés idea, pero los anteriores managers y gente con quien trabajaba él lo recagaron, entonces pasaron cosas malas, pero yo sé que él tiene un CD, un álbum ahí que tiene que sacar, entonces la gente espera que saques ese álbum, viejo, así que momentáneamente las primeras 2 canciones de su álbum están muy buenas. Esta parece ser que pinta piola. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, queremos mostrar también, porque somos un programa que mostramos cosas. Entonces, no soy muy fan de este tipo de música, pero analizando objetivamente se oye bien. ¿Te va a gustar? ¿No te gusta el funk? Banco yo. Las últimas 2 canciones que hizo, bueno, no sé qué música te gusta, pero... dale una opportunity al Truenix de la Genchi. Obviamente, nada, sí, es música de ahora, pero se oye bien, sí, se oye bien. Igual esta no la escuché, porque es nueva y tiró esta. Así que vamos a ver qué se viene de Trueno, gente. Más allá de los artistas que sacan músicas y que hacen cosas, pasaron cosas. ¿Qué pasó? Pasó que... A ver, personalmente me gusta mucho el pop y tirando más para ese lado. Y bueno, lo más parecido que me gusta es Quevedo. Pero Quevedo... ¿Pop? ¿Vos sentís que Quevedo es pop? ¿Do you think that Quevedo is pop? Yo creo que no es pop Quevedo. Pero banco que te guste. Pero si te gusta Quevedo, te va a gustar Trueno. Siento, es un sentimiento mío. Escuché las últimas de Trueno. Igual está bueno lo que hace. En el estilo de la música que pusiste. Ok. Sí. No sé si es como... Pero sí. Más o menos. Para mí te va a gustar Trueno. Si te gustó Quevedo... te va a gustar Trueno. Igual Trueno tiene más, es más como un rap, es rap, y las últimas canciones que hizo son re funky, como re... Está bueno. Bien, póntelo a escuchar, viejo, póntelo a escuchar y después hablamos. No solamente vamos a hablar de música en este programa, porque esto no es solo música, solamente no es música. Últimamente parece que sí, pero no es solamente vamos a hablar de música. Vamos a mostrarles una situación que pasó en Vorterix, que Mati Botero, y hablando de tal cosa, un tipo que hacía la basura semanal, que la verdad que es muy gracioso, unos comentarios bastante fuerchis en momentos, pero la verdad que bancábamos, un tipo gracioso. Fue a un programa que hacen en la mañana, en donde está Marito Baracus, y está la hija de Casero, de Alfredo Casero, que se llama Guillermina. Y pasaba esto, o sea, le habían hecho una entrevista a Matías Botero y pasaba esto, vamos a ver qué pasó. Bueno. ¿Y consideración por la gente así que haces los videos de tan mal gusto? ¿Tenés? O sea, mal gusto que los videos. Sí. Porque la verdad que te metés con gente, vos no sabés quiénes están atrás.
así, o sea, está bien, entiendo que ya en el nombre La Basura semanal está perfectamente explicado que lo que haces es una basura, pero vos no sabés, digamos, si atrás hay una familia o con quién te estás metiendo. ¿Eso vos lo considerás? Sí, me extraña que digas eso estando al lado de Marito Baracus, pero bueno, se ve que cuando te ofrecen plata quizás cambiás los pensamientos. Sí, lo que pasa es que Marito Baracus no se mete con mi familia, entonces ahí está entonces es otra onda. te molesta entonces sos un hipócrita, porque si se meten con la familia de otro está todo bien, pero si se meten con tu familia está todo mal. Yo no me meto con la familia de nadie igual. Vos te metiste con la mía y está todo para pero ¿quién es tu familia? Bueno, mira, si vas a ir a un programa y ni siquiera te gastás en averiguar quiénes son los que están sentados en la mesa, fíjate, ¿viste? Yo no te voy a andar diciendo y explicando quién es mi familia. Pero tampoco te voy a estar googleando, tengo que ir a la página 5 para encontrarte quién. Bueno, lo siento, buscarás en la página 5, le preguntás acá al pelado, que yo vengo diciéndote que no invites gente que me cae como el orto, porque te traes este pelotudo. Bueno, cuando tengas tu programa y sea figura en Vorterix, te invitarás a lo que fíjate quieras. quién está ahí al lado de Pergolini, ¿eh? Bueno, pero te tenía que meter alguna mujer, son 3 mujeres en todo el canal, boluda. Anyway, acá estoy yo, no vos. Así que fíjate y después, en vez de andar haciendo videos pelotuditos y maltratando gente, fíjate qué hay atrás. Porque ahora vas a tener que hablar con nuestros abogados. ¿Qué abogado? ¿El abogado de quién? El que tengo acá colgado. Esto pasaba en el programa y se armó como un revuelo, Portales lo sacaron. Y lo que es gracioso, sí, fue muy gracioso. Guillermina Casero fue rebardeada mal por redes porque pensaron que esto había sido real. ¿Y qué pasó? Guillermina Casero destapa la verdad y dice, no, gente, era una broma. Estamos hablando que vamos a hacer, él va a venir en la semana al programa de Vorterix. Hay que hacerlo bien, si no va a quedar bizarro. Vos atacaste a mi viejo, yo no voy a soportar que me traigan acá a bancarme esto. Bueno. El chabón dijo que mi viejo es un drogadicto. No, pará, esa es buenísima, boludo. Que ella sea la que me pone en una situación. Claro, eso es espada. Vos tenés que estar ahí porque tiene que ser evidente con cara de ojete. Ella destapó la olla y dijo, gente, era un chistecito. Pero bueno, medio que no sé si se le salió bien porque funcionó, y medio que también está bueno para que se hable del programa que hacen ellos a la mañana, porque se pone el ejemplo, yo nunca me hubiera enterado, sino que ellos hacían un programa. Pero más allá de esto, como que la rebardearon a ella, pobre. Y ella como que salió a mostrar que era un chiste, que estaba todo bien entre ellos. Pero medio que, bueno, nada, fue un poco bulineada por Twitter a lo que yo vi, ¿no? Así que, bueno, nada, les mandamos un beso, muy gracioso, me gustó mucho esta prank, realmente, gran prank, gente, yo me la fumé, de la crédito, yo estaba re contenta por hacer el programa y de repente dije, no, ella dijo que no era, casi caigo yo también, así que, bueno, menos mal que antes de hacer el programa dije, no, así que, bueno, esta es la historia de este programa y de estas jodas que se hicieron en este programa. Esta semana también en Twitter se revolucionó todo, porque dijeron millennials contra centennials. No sé si lo vieron, si están en tema, pero yo los voy a informar. Es millennials contra centennials, ¿por qué? Porque de repente hay un programa en Olga en el que está Yayo y en el que está Caro Pardíaco, que es Julián Cartoon haciendo el personaje de Caro Pardíaco. Hasta ahí, todo bien. Caro Pardíaco es un personaje que está hace 1.000 millones de años, no es de este programa de Olga. O sea, no sale de Olga el programa. El programa no, el personaje. Sale de Cualca, que está hace 1.000 años, hace 12 años más o menos. Entonces, la raíz de todo este conflicto es que una piba en un stream, que esto te digo, estamos llenos de streams, el mundo de los streams, una piba sale a decir esto que vamos a ver ahora,
Yo tengo una denuncia para hacer pública. La denuncia es contra un canal de comunicación muy conocido que incluyeron un personaje nuevo, se llama Caro Pardíaco, que se robó mi personalidad, mi forma de hablar, tipo, me estuve estudiando por mucho tiempo, estuve estudiando mis redes sociales, estuve estudiando acá el programa. Para, Delphi, vos sentís que te está copiando a vos, Sí, no a vos. a un género de No al género persona. milipili. Miren, fíjense los comentarios de mi video. Fíjense los comentarios de mi video, lo dice la gente, no lo digo yo. Me están parodiando, boludo. Esto es lo que decía ella. Me están parodiando. Ella, pobre, se creyó realmente que... Ella realmente creyó esto. Hay algunas... Podría ser que ella también hace esto para justamente que estemos hablando de ella y que suceda esto. Pero yo siento que no le salió tan bien porque me imagino que ella quería un feedback con Caro Pardíaco y que salga como algo así como para que ella también, no sé si sea reconocida, pero sí que se hable de ella. Un poco está sucediendo, pero otro poco salió mucha gente, porque a Caro Pardíaco la banca un montón de gente, porque es un personaje muy gracioso, muy icónico y muy de una época en la que yo remiraba Cualca, digamos. Y nada, me da gracia. Ella, ¿cuántos años tenía cuando estaba Cualca? 5. Entonces, un poco pasa esto de que los centennials comienzan a conocer personajes que ya son viejos y flashea esta de que es un nuevo personaje que hizo no sé qué y él no es un nuevo personaje. Este personaje está hace 1000 años y al contrario, esta es la que se burla, la que podría llegar a decir que es apropiación cultural de Caro. Entonces, Caro Pardíaco le responde en su programa y dice: Vi también mucha gente que esta semana se subía como, ay, Caro Pardíaco existe porque yo soy así, muchas veces, no, Sí, tipo, es verdad. ¿qué onda? Tipo, what the hell, I mean, no, tipo... Hubo una chica que salió a Varias decir chicas. en un stream, se está copiando mi identidad, me están robando. Yeah. Go to the hell. First. And then we pick. Bueno, esta fue la respuesta muy escueta que le hizo Caro Pardíaco a la piba, pero en Twitter fue como ola de gente diciendo: es una pelotuda, tenés 5 años, anda a laburar, no, cosas como bardeando. Entonces, bueno, fuertes momentos. ¿Por qué decimos esto? Porque realmente se armó como una guerra entre centennials y millennials de que él, no sé si fue guerra de centennials y millennials, pero sí un poco que toda la gente que es millennial o la gente que conoce a Caro Pardíaco hace un montón de tiempo era como, che, boludo, o sea, estás meando fuera el tarro, reina, estás fuera, afuera. Entonces, lo que yo voy a hacer es mostrar totalmente. En Twitter son unos salvajes, insultan al toque totalmente. En Twitter es loco. Yo estoy tratando de meterme en Twitter, pero me doy cuenta que siento que tengo mucha alma de tuitera, pero no por bardear, sino que me gusta tipo tuitear memes y cosas, como hablar de lo que hago, pero como que hago y después me olvidé. Y ya tipo hace como 5 días que no tuiteo. Y no sé, bueno, pero ya voy a mejorar. Calma. Pero a lo que me refiero es que en Twitter, sí, están todos en una, fuertemente. Y nada, empezaron a darle a la piba y a decir que nada, que no puede ser que no lo conozcan. Y a mí me pareció mostrar solamente un tweet que me pareció que engloba, y yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice el tweet, que es muy importante dejar en claro esto. ¿Qué dice? El hecho de que estén descubriendo ahora a Julián Cartoon implica que no conocen Cualca, lo que por lógica explica por qué Milei es presidente. Totalmente. Entonces, en esa, a ver qué dice. Yo hace poco estoy tratando de acostumbrarme a Twitter o X, pero no puedo. Ya vamos a poder. Qué difícil es nombrarte, pero ya vamos a poder, porque es cuestión de práctica y de arrancar a hacer, siento yo. Yo estoy bastante desacostumbrada, hace mucho no tuiteaba,
aparte había perdido mi cuenta, la pude recuperar. Entonces, bueno, pero bueno, de a poquito, ¿viste? Uno está oxidado. Está bueno, aparte después te quedan las boludeces que escribís. Hablando de streams y de gente streamera fuerte, no es streamera fuerte, o sea, tampoco quiero mentir, no voy a mentir, no es streamera fuerte para nada, pero es una persona que yo la ve, o sea, como realmente yo era chica y decía, qué gracioso este chabón. Muy gracioso, una persona muy graciosa, una persona que yo veía con mi hermano en noches de travesura, no mentira, de travesura no, pero sí en noches. Yo me acuerdo que nos poníamos con mi hermano a ver sus videos. Y la verdad que un tipo muy gracioso, un tipo que hacía unos muy buenos videos. Algo ha sucedido. ¿Y qué pasó? ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de hola, soy Germán. Un abrazo psicológico. Bueno, es importante contarnos que es un tipo que hacía unos videos bárbaros, muy graciosos. Quizás ahora no tengan tanta gracia, no sé, porque no volví a ver sus videos, pero realmente respeto al chabón, ¿entendés? Porque en ese momento él era youtuber. Y capo el chabón. Hola, soy Germán. Entonces, eso, un clásico, exactamente, un clásico de YouTube. Pero ¿qué pasó con Hola, soy Germán? Lo vi 1000 veces, yo también. No sé si tantas. Yo solo, no los volví a ver, solo los miraba, pero no 1000, o sea, sí, los miraba. Pero hay que decir importantes cosas, como por ejemplo, ¿cuáles? Lo hackearon a Hola, soy Germán. Lo hackearon, man. Y la verdad que, amigo, cuida tus cosas, porque le hackearon la cuenta de YouTube, que era el chabón en Latinoamérica que más vistas tenía y más seguidores tenía. Tenía como, no sé si 100 millones de seguidores, una banda, no sé, 100 millones no era, pero tenía muchísimos millones de seguidores y realmente los perdió. Bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que pasaba con la cuenta. Primero, sucedía esto. Vos buscabas Hola, soy Germán y decía, este canal no existe. Y después, de vuelta, suscrito, este canal no existe. ¿Qué carajos? Entonces, fuertes momentos. Pasó ayer. Entonces, pasa esto. Lo hackearon, empezaron a bajarlo, bueno, una cosa loca. Como que le subían canciones, borraron sus videos, empezaron a subir, viste, ni enterado, ¿te das cuenta? Te tenés que enterar de las cosas, acá en este programa. Entonces, todo lo que es hackeado, un tipo que lo han hackeado, un tipo que lo han estafado, viejo, porque realmente, posta. A mí me da mucha pena que le haya pasado esto porque perdió un montón de seguidores, perdió todos sus videos, se los borraron todos a la mierda, y ahí pone Germán, sube esto de ¿qué está pasando? Se pregunta él, dice ¿qué carajos? Y ahora vamos a ver que en todo este hackeo que le borraron como todos sus videos, como que empezó a perder seguidores, pero no porque lo dejaron de seguir, sino que no sé cómo hicieron para sacarle suscriptores, bueno, cosas re locas, raras. Y miren un video que después después borraron y después como que medio volvió no a la normalidad, sino que obviamente Germán tomó medidas y hay cosas así que podés denunciar si te hackean o qué sé yo, y más con un canal que realmente como que de habla hispana era el más seguido, o sea, como que con más suscriptores tenía de Latinoamérica. Pero vamos a ver uno de los videos que le subieron al canal, paquero total, y hablando en inglés, bueno, ahora lo vamos a ver. Monday, January 8th, 2001. A normal Monday like every other. Bill Clinton was the president, and a piece of software was created known as Log4j. Its purpose was to be a simple utility for programmers to find and log errors. But what its creators didn't know was that 20 years later, it would be the root cause of one of the most deadliest internet exploits to ever exist.
Malware had already existed, but I don't think that anyone could have predicted what came next. Bueno, no sé cómo explicarles lo sin sentido que tiene todo, pero esta es la historia. Después, un poco que comienza a funcionar el tema y volvió, pero miren, queda con 43 millones y tenía más millones, ¿entienden? No sé, bueno, es un re mal flash zarpado lo que le pasó. Y bueno, nada, como para contarles qué es lo que pasaba, porque realmente, obviamente que esto después va a quedar en las autoridades y vamos a ver cómo sigue, vamos a seguir este caso. Imagino que le van a devolver todo y le van a, no sé cómo es a nivel internet y a nivel YouTube. Creo que estas cosas se pueden volver a que funcione, pero nada, en el momento me imagino que es un alto pijazo y es un momento medio tenso porque tipo es tu cuenta, es como que medio, viste, cuando te sentís re en bolas porque es internet, es como algo re hacker, no sé, si no sabes usar la PC o no sabes cosas, es un bajón que te hackeen. Así que le pasó esto, lamentamos mucho lo que te pasó, Germán. Te bancamos en esta, viejo. Te bancamos porque, hola, soy Germán. Realmente uno quería que te den un abrazo psicológico. Realmente ese abrazo psicológico se sentía profundo, realmente daban ganas de un abrazo psicológico. Vos decías, sí, un abrazo psicológico. ¿Qué más tenés que tener la suerte de que los de YouTube o los de Google te contesten totalmente? Bueno, pero en este caso, y te hagan caso. Sí, pero en este caso igual le van a hacer caso porque es, hola, soy Germán. No, pues me imagino porque tienen muchos millones y porque, no sé, es como un usuario bastante reconocido. Así que yo calculo que sí, que va a funcionar. Y aparte legalmente creo que se pueden ahora hacer cosas con esa situación. Así que, bueno, esperemos que esté todo bien, Germi. Realmente, ¿qué decirte, loco? Apoyo. Y hablando, porque estamos hablando de Hola, soy Germán. ¿Y quién hace poco, quién lo noqueó a Hola, soy Germán? O sea, realmente tenemos la data esta. Alguien le pegó fuerte y claro y él cayó rendido. Me gusta, porque esto es todo con todos. Esto es así. Esto es vos hablas de una cosa y esa cosa te lleva a la otra, ¿entendés? Pero queremos preguntar, ¿quién es la persona que noqueó a Hola, soy Germán en la velada? ¿Quién fue? ¿Quién? Bueno, sí, exactamente. Esa persona que vos sabés, Coscu. Le parecía que Coscu iba perdiendo y de repente se dio vuelta la tortilla y Coscu lideró el ring. Lo golpeó, le pegó unas buenas trompadas y plumba, cayó rendido. Hola, soy Germán, cayó rendido y ganó Coscu la pelea y vamos a hablar justamente de Coscu, justamente de él. ¿Por qué vamos a hablar de él? Ya hablamos al principio del programa de él, de las cosas de que tiró unos facteros y hablamos de que hizo un stream el viernes en donde dijo un montón de cosas y un montón de cosas de ellas fue también hablar de su relación con Nicki Nicole y contó un par de cosillas. Vamos a ver qué es lo que tenía que decir Coscu sobre la relación que tiene con Nicki Nicole. Vamos a, antes de largar esto, vamos a decir que habló de la relación que tiene con toda la escena musical, con los que él conoce, no toda la escena musical, sino que me refiero a la gente que él conoce. Esto es mejor que C5N. Muchas gracias. C5N igual no está en esta, me parece, pero bueno, vamos a seguir hacia adelante, vamos a ver qué es lo que decía Coscu de la gente con la que se lleva, pero no vamos a ver todo el video, pues larguísimo, pero vamos a ver específicamente qué pasa con él, entre él y Nicki Nicole. A ver. Después Nicki Nicole quedó última, la voy a poner en todo mal. Es una persona que no me cae para nada bien. Fue muy careta conmigo. No me cae para nada bien.
tiene, no sé, tiene actitudes que no me caben para nada. Realmente, en algún momento pensé que era re tora, re goat, siempre la banqué en lo musical, pero la voy a poner acá por decisión propia. Quizás es la única persona que está por decisión propia acá. Tengo un problema con ella que, no sé, me choca mucho algunas cosas de su personalidad que no voy a entrar en detalle porque si entro en detalle, no sé, siento que no suma para nada y son cosas personales. Pero les voy a blanquear que con Nicki Nicole está todo mal. A mí eso de dejar de seguir cuando somos... A mí me encanta porque él dice, no voy a decir nada porque son cosas personales, pero a mí, y ahí empieza a ventilar, me encanta. Es una escena que es muy chiquita y todos nos conocemos con todo y siempre se piden favores y a mí me pidieron muchos favores y siempre estuve y me pidieron muchos favores y siempre estuve y a la primera de cambio hago un chiste o leo un comentario en el chat y digo sos bebé o algo así y me dejan de seguir full agrandada. A mí cuando me la caretean así pero sin ¿cómo es? Sin carpa, a mí me ofende, ¿viste? Y eso de, che, vas a salir en la velada, hagamos un stream, ay, si no salgo en la velada, no, eso no me cabe para nada. Y otra cosa que es lo último que voy a decir, es que no te contestan un puto mensaje, todos hablamos, todos internamente hablamos, y si hay un problema con una persona de la escena, que es un compañero, casi amigo, porque amigo, ¿viste? La palabra amigo es una palabra que se utiliza para muchos aspectos. Mis amigos son estos son mis amigos de la escena. ¿Ok? Estos son mis amigos y amigas de la escena. Estos son mis amigos y amigas de la escena. Pero con Nicki Nicole estaba todo bien, nos veíamos seguido. Hemos comido juntos, no mano a mano, pero en grupo. Y se pueden hablar esas cosas. Che, mirá, no me gustó tal cosa. Che, acá, esta joda no la hagas porque me ofende. Bueno, cuestión, no, me dejó de seguir, se enojó, no sé qué. Estábamos hablando lo más bien, le expliqué algunas cosas y nunca vio el mensaje. Eso sí, yo después salí a hacer un stream, dije, con Nicki Nicole todo mal, y ahí me mandó 300 mensajes y la mandé a la carpeta a otros, como hacen ellos, porque ellos, algunos de ellos, tienen un ego que no los deja ver que hace un rato te estaban golpeando la puerta para que hagas una reacción y para que los ayude con el lanzamiento, y lo voy a decir sin pelos en la lengua, hay un lanzamiento que a mí me encantó, que yo le dije quiero ayudarlo, quiero contribuir, que es de un artista que me encanta. Este tema yo nunca lo voy a caretear a ustedes, muchachos, porque yo todo lo que tengo lo tengo por ustedes. Este tema, yo hice la reacción con Nicki y este tema me encantó, le puse un 10 y se merecía un 10. Este tema todavía lo tengo en mi playlist, está en mi Spotify, este tema me parece increíble. Yo nunca voy a venir acá a hacer un stream y decir, ¡wow, qué temón! Y voy a recibir un sobre o algo así de lo que mucha gente piensa que sucede. No sucede. No se ha cobrado una reacción en mi canal. Ni se va a cobrar. No necesito esa plata. Esa es plata sucia. No me sirve. Ahora, si un artista me dice, che, ¿me das una mano? Sí, encantado. Y muchos saben que la productora de Nicki Nicole es una productora que yo banco, que es la productora de Lauría, que siempre se ha manejado bastante bien conmigo. Han tenido algunas cositas, otras cositas, algunas buenas, otras no tanto. Y cuando me propusieron hacer esto, yo le escuché el tema y le dije de una, me encanta el tema. Va a ser muy fácil para mí decir que me gusta el tema, que me gusta esto, que me gusta lo otro. Así que yo estuve cuando me necesitaron y de golpe no te necesitan más y ya no te contestan los mensajes. Yo soy una hormiga al lado de Nicki, lo reconozco. Yo soy un 4 de copas al lado de Nicki Nicole. No sabemos que no. Sabemos que no. Nicki Nicole es una internacional, es otro nivel, es la elite. Yo lo reconozco, a mí no me molesta, no me tiembla decir eso. Pero, ¿saben lo que sí me molesta? Si no me contestas un mensaje, no me contestes nunca un mensaje. No me juegues la de una semana te contesto porque me conviene, otra semana no te doy bola, y la otra semana, cuando salís a contar cosas o salís a hablar, ahí te mando 5 audios. Eso es lo que no me gusta. 5 audios cuando yo hablé. ¿Por qué los audios no me los mandaste antes? Así hablábamos en persona o así hablábamos nosotros. Yo no lo quería hacer público, A mí no me sirve, me chupa un huevo hacerlo público.
Esas cosas se hablan internamente y se arreglan. Los problemas se arreglan, somos gente grande, los problemas se arreglan. ¿Querés arreglar los problemas? ¿Tenés un interés en arreglar los problemas conmigo? Levantás el teléfono y me llamás. Eso sí, no los querías arreglar. Prendí stream y todas las llamadas perdidas las tenía de vos. Así que, Nick y Nicole, todo mal. La persona por ahí de esta lista con la que justificadamente peor me llevo. Se va a armar un quilombo lindo si Nicky responde, pero para mí no le va a responder, porque ya no le respondió la vez pasada, ya también él había dicho que estaba todo mal con ella y que había pasado eso, y que le habló, bueno, eso, lo mismo que lo que contó recién. A mí me pasa un poco que yo banco lo que él dice, o sea, realmente me parece bien que él reaccione de esta manera, lo que sí me parece que está buenísimo que las cosas las diga y que realmente sea sincero y si no pinta, no pinta. Pero me pasa un poco que también si la persona le quiso hablar, yo le daría la oportunidad de hablar. Porque capaz que realmente está arrepentida. Entonces, como negarle la palabra es como hacer lo mismo que te hicieron a vos, es como que no suma. Entiendo que él está enojado porque también se lo ve un toque enojado y me imagino que sentía que era la amiga o que sentía que se llevaban bien y que estaba bien y yo concuerdo con que está bueno, la gente se tiene que manejar de la mejor forma y yo concuerdo, yo también me manejo de esa forma, pero entiendo que hay gente que, qué sé yo, ella también creo que es más chica y quizás no supo manejarse de la mejor forma y que también estaba rodeada de gente, qué sé yo, justo estaba de novia, porque también la pelea un poco surge. En la velada él, a 5 días de pelear, ella le pidió hacer un stream para presentar su nuevo álbum. Él estaba en una y medio que no, porque justo también había pasado lo de María Becerra. Entonces como que estaba todo medio complicado desde ese lado. Lo de María Becerra me refiero a la reacción que había hecho, una reacción que había hecho, entonces como que había revuelo desde ese lado y él estaba muy en una de que iba a pelear ese fin de semana, entonces le dijo que no. Ella le pidió a Sprint hacer, que estaba también Sprint en España, le pidió hacer el stream con él y bueno, eso. Desde ese lado pasó eso y quedó todo medio como que no es que no le había ayudado, pero desde ahí creo que no le había respondido y como que le dejó de responder a él y después pasó eso de que él hizo un stream cagándose de risa, porque siempre hace streams riéndose. Y Nicole sube una foto y Peso Pluma le había escrito "sos bebé" y él se rió de eso, pero no es que se rió de eso haciéndole el chiste, como que en el chat lo empezaron abajo a poner y él se rió porque fue gracioso y porque es gracioso realmente, es una cosa graciosa y se lo tomó para el orto y lo dejó de seguir y bueno, todo lo que ya sabemos y que él contó recién en este video. Qué difícil es explicar cosas. Creo que lo expliqué medio mal, pero no importa. Lo intenté y se intentó, gente. Tampoco tengo tanta 100% data, pero la data más o menos que tengo y que recapitulo, porque no se olviden que este programa se hace 3 años, contando no, obviamente, pero hace 2 años podemos decir. Entonces estuve contando quizás en otros programas. Esta situación la tenía más o menos desde esas cosas. Bueno, pasó esto. Entonces están medio enemistados Nicky con Coscu. Yo lo que creo es que estaría bueno que se amiguen, porque qué sé yo, ya fue. Comprendo igual que lo que hizo ella está como el orto, y banco que esté enojado, pero hay un momento en que si ella quiere hablar y quiere que esté todo bien, estaría bueno que esté todo bien y que hablen mínimamente al menos. Mi opinión un poco es esto, de que me parece bien que comprendo el enojo y a mí me pasaría lo mismo, y más si es un amigo quien creo que es amigo, pero siento que estaría bueno que dé la oportunidad también, porque como dice él, que después de que él hizo el stream y todo, le hablaron y todo, entiendo que es por eso, pero bueno, por lo menos, qué sé yo, la intención estuvo de que le quieran hablar. Entonces capaz que
que ya pase la espuma un toque y que vuelvan a hablar. Y si no, que sigan enemistados, qué sé yo, no sé, cada uno lo que sienta. Pero yo daría oportunidad a la Rime, porque en algún momento, qué sé yo, justamente él lo dice, la escena es chica, estar enemistado y también entender que ella estaba de novia y flashó, qué sé yo, viste, cuando estás re enamorado de alguien y te puede pasar que estás re en una, y más porque una cosa es que es tu amigo, pero es una persona con la que tenés relaciones, estás como re en una, y ella estaba recién arrancando con el chabón, que después, bueno, todo se fue al carajo, me refiero a Peso Pluma, ¿no? Entonces como que se lo tomó medio para el orto, y le pintó esa, no sé. Creo que las cosas, justamente como él dice, son adultos y todos se hablan. Entiendo que en ese momento ella no quiso hablar y quizás está bueno, y entiendo que él toma esta decisión de, bueno, no es cuando ella quiere y banco, pero pasando un poco el tiempo creo que después las cosas pueden estar mejor y estaría bueno que tengan una charla. Así que nada, esa es lo que yo opino sobre esta situación. Vamos a seguir con otra cosa porque estamos hablando siempre de gente muy conocida, mundialmente conocida. Vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de que vamos a hablar de Rosalía y de Hunter Schafer. ¿Quién es Hunter Schafer? Hunter Schafer es esta persona que hacía Euforia junto a Zendaya y un montón de actores y actrices. Y esta es Rosalía, que es una cantante increíble, bárbara, que la verdad que cantante increíble, bárbara, gente, realmente, si no las conocen, realmente no sé por qué están acá. No, pero realmente conózcanlas, porque son dos artistas bárbaras. Pero lo que queremos venir a contar es que Hunter Schafer, que es esta persona, contó, escuchen porque, escuchen y graben esto. Hunter Schafer contó que estuvo saliendo en una relación con Rosalía en el 2019. Ubican. ¿Qué? Yo me quedé. ¿Qué? Así que bueno, nos la reperdimos esa época, pero increíble. Y con todo eso que ellas estaban saliendo en esa época, es un chisme bastante viejo, pero es nuevo porque esto lo contó esta semana. Y nada, bueno, nuestras felicitaciones, nos gusta esta noticia. Me parece una pareja hermosa pareja. Bancamos el amor en ese momento, pero bueno, parece ser que no salieron más y dejaron de salir, así que bancamos, pero hubiera sido lindo en ese momento enterarnos. Pero nos enteramos ahora, así que no pasa nada, pero ellas estuvieron saliendo en esa época y bueno. Y después lo que ya sabemos, que después Rosalía estuvo con Rauw Alejandro. Y bueno, todo lo que sabemos también, ¿no? Y ahora está saliendo con el chico que hace de Bear. Que no me acuerdo ahora el nombre del actor. Pero bueno, no importa. La cosa es que ellas salían en el 2019 y contó que tenía una muy buena relación ahora porque con todas las parejas que tuvo, después quedó como mucho cariño y que siente que son parte de su familia. Así que eso, contarles que se quisieron mucho ellas, siento que se quisieron mucho. Bueno, luego de esta noticia que nadie se esperaba, vamos a seguir hablando de parejas, porque vamos a hablar de goals. Parejas bárbaras, una pareja que decís, loco, qué hermosa pareja es esta vieja. ¿Cuál es la pareja? Justo estamos hablando de ella, que hacía Euforia. Vamos a hablar de la otra protagonista de Euforia, que quién es, Zendaya y Tom Holland, es decir, Spider-Man. La verdad, dos seres hermosos, dos seres bárbaros, que la verdad que se quieren un montón, se nota. Y vamos a ver un poquito de unos videos que grabaron mientras ellos estaban juntos mirando a una tenista muy conocida. Y bueno, como para sentir el love. A ver, vamos a ver un poquito. Światek liczbę Free Insta Love.
Bueno, los queremos mucho, gente. Va, yo. Capaz que ustedes no tanto. Y miren, no, paren. Y miren esto, por favor. Me encanta. Él la quiere mucho, fuertemente, y no sé. Siento que se quieren mucho entre los dos. Pero miren esto, es muy lindo. Ella está acá hablando con la tenista y él está acá en modo fan. Y miren esto. ¿Entienden? Está. Él dice, ya le sacó foto. Así que, bueno, eso. Hasta acá la información. Hasta acá toda la farandulería loca. Todo lo que es estrellas, gente international y argentinian people. Y no queremos quedarnos con esto solo. Solamente vamos a hablar de que está complicado el tema del dengue. No nos vamos a hacer los boludos con esto porque realmente está muy complicada la cosa. Y hoy habló el ministro de Salud de la Nación. Y esto no es un meme, gente. Esto es real. Esto es verdad. Esto es verdad. Esto es una realidad lo que está pasando. Presten atención mucho a las cosas que hace con la boca, cómo se mueve, por favor, lo que hace. Y después vamos a ver qué es lo que decía sobre el tema del off y de cómo tiene que cuidarse la gente. A ver qué decía el ministro de Salud de la Nación. A ver qué dice, qué aconsejaba. A ver. Frente a la problemática que atravesamos como país, donde la enfermedad aumenta, los brotes también, y escasean los repelentes, ¿qué solución se puede brindar? Sí, estamos con ese tema. Hemos hablado con los productores de repelentes que nos han comentado que han cambiado su logística para producir, están produciendo a su máxima capacidad. También desde el Ministerio de Economía, desde el inicio de la gestión se tomaron medidas para facilitar la importación de este tipo de productos, reduciendo el IVA, ganancias, temas técnicos que antes no existían. Se están produciendo en algunas provincias, en algunos laboratorios estatales de la provincia, mayor cantidad de repelentes. Lo que nosotros queremos aprovechar también es la boca, por favor, miren, para volver a insistir en el cuidado, usar mangas largas, tener cuidado con mangas largas cortos, que se usen Pero ropa clara, ¿se sabe holgada. más o menos cuándo van a estar en la góndola? ¿Cuándo vamos a poder tener acceso a esos repelentes? Sí. Es muy difícil desde aquí decirlo. La información que nosotros tenemos es que esto es coyuntural y que se va a resolver probablemente en las próximas 2 semanas. De todos modos, esto depende de cuánto es la cantidad, de producto que se requiera, la velocidad que se requiere el producto. Esto no es médico, me excede a mí como ministro de Salud, pero lo que yo sí le puedo asegurar es que están, todos los productores de repelente trabajando a full. Dios. Nos queda decir una línea menos para el ministro de Salud, que está duro, diría nuestra querida Mirta Legrand. Porque, boludo, mirá esto. Mirá cómo... Pará, boludo, tanta falopa tomaste, mirá. Cánsele un vasito de agua, los ojos muy despierto y un montón, miren esto. No existían, se está produciendo. Pará, boludo, realmente no da para nada, y lo que responde la verdad que tampoco da para nada. La respuesta es usen pantalones largos. ¿Estás jodiendo? No, chicos. Produciendo en algunas provincias, en algunos laboratorios estatales. No, es tremendo. Bueno, así que
Bueno, gente, esto es todo lo que tengo. Esto es toda. Esto ha sido De Qué Viven en el día de hoy. Espero que les haya gustado. Realmente no hay más, pero creo que estamos bien con la info hasta acá. Así que la semana que viene espero que estén acá y nos vemos la semana que viene. Lo que voy a pedirles, obviamente, es se suscriban al canal, suscríbanse a todo lo que es este canal, que es muy importante. Si activan la campanita, le ponen me gusta, comentan, eso es importante para que uno le vaya bien, vieja. Así que muchas gracias por haber visto este programa y nos vemos la semana que viene con mucha más información, muchas más cosas, porque esto es nuestro hermoso país, que no paran de pasar cosas. Entonces estamos acá. Así que nos vemos la semana que viene para otro programa de Qué Viven. Y nos vamos a ir y espero que les haya gustado este programa increíble. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por estar. Suscríbanse, activen la campanita y hagan todo lo que hay que hacer. Comenten, denle like, compartan. ¡Chao!